Vamos a hablar de manipulación, almacenamiento y transporte de materiales peligrosos, o también conocidos como MATPEL. Veamos, muchos de nosotros en algún momento hemos cometido el error, por ejemplo, de manipular ciertas sustancias, ¿no?, en la casa, en la calle, que no conocemos y que por ahí nos han traído algún problema de piel, que por ahí nos han traído algún problema de irritación de las vías aéreas, ¿no?, de las vías respiratorias, y no hemos sabido a qué nos estábamos exponiendo. O hemos manipulado inadecuadamente algunas sustancias químicas, o de repente hemos almacenado en forma inadecuada. Ahora vamos a hablar un poquito también de la incompatibilidad de las sustancias químicas. Entonces, si hablamos de materiales peligrosos, vamos a hablar de toda sustancia que nos puede hacer daño, no solo a nosotros, sino también al medio ambiente o afectar la labor productiva de alguna empresa. Veamos. En realidad, los MATPEL o los materiales peligrosos los tenemos en múltiples lugares, sea en minas, fábricas, supermercados, universidades, ferreterías, en la casa, ¿ya? Y lo que sucede es que ya, bueno, somos testigos de que actualmente tenemos pues la necesidad de utilizar los materiales peligrosos, desde que o los productos químicos, o cualquier producto químico, desde que nos despertamos. Por ejemplo, al cepillarnos los dientes ya estamos utilizando un producto químico que tiene componentes que en concentraciones puras podrían hacer daño, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a hacer labores de limpieza, también nos estamos exponiendo. Ahora vamos a ver, por ejemplo, que jamás se nos debe ocurrir mezclar algo que hacen muchas personas, por ejemplo, que trabajan en limpieza, de mezclar ácido muriático con lejía, ¿no? Esto desprende gases que pueden ser letales. Ahorita, en unos minutos, vamos a hablar más de ello a detalle. Según la definición del reglamento de la ley de transporte, tenemos que los materiales peligrosos son aquellos que por sus características fisicoquímicas y biológicas, ahora vamos a ver de qué hablamos cuando tocamos el tema de fisicoquímica, ¿sí?, o por el manejo al que no van a ser sometidos, pueden generar o desprender polvos, humos, gases, líquidos o vapores, y en realidad cualquier sustancia que en ciertas cantidades pueden presentar un riesgo significativo para la salud, el ambiente o la propiedad. Sí, muy bien, Percy, mezcla de lejía y detergente también es peligroso, puede liberar algunas sustancias. Ya más tarde vamos a hablar un poquito de ello y vamos a ver, sin más, con la definición que nos da la OSHA. Nos dice cualquier químico que significaría un riesgo a los trabajadores si se libera en el centro de labores. Entonces, desde ya, cuando nosotros vemos algún contenedor que diga sustancia química, material peligroso, debemos de tener una atención especial. Voy adelantándome un poquito. ¿A dónde quiero llegar el día de hoy? A que muchos de nosotros no tengamos la necesidad de exponernos innecesariamente, ¿sí?, a un material peligroso. Por ejemplo, si hay algún accidente y se cae un contenedor de un camión, por ejemplo, y el camión tenía una placa de colores de la que vamos a hablar ahora, y estas tan conocidas con numeraciones, códigos, y que muchas de las personas aún no saben interpretar. Entonces, ¿qué sucede? Que por curiosos nos podemos acercar, quizás en labores de ayuda o en ver qué cosa ha sucedido ahí, y quizás era un contenedor de cianuro de sodio y era una sustancia altamente tóxica, su nivel de peligrosidad para la salud es demasiado alto. Entonces, hubo un incidente al inicio, ¿no?, un evento que no provocó víctimas, pero debido a la mala manipulación y a la aproximación inadecuada de las personas, pudo haber una víctima o más víctimas mortales. Tenemos también ya el incidente por materiales peligrosos, que es un evento no deseado que incluye la liberación o potencial liberación, ¿sí?, de materiales peligrosos que en la que personas expuestas pueden morir, pueden enfermar o adquirir la posibilidad de enfermarse más adelante. Recordemos,
Si vemos, por ejemplo, un camión que se ha derramado, o un contenedor que se ha derramado, digamos el bromo, que es una sustancia cancerígena, no al momento nos va a producir cáncer, no al día siguiente, no al año siguiente, pues pasarán de repente unos 5 años, 10 años, dependiendo la cantidad de bromo que hayamos inhalado, para que se manifieste ello, algún tipo de cáncer, y habrá órganos específicos, por ejemplo, órganos afectados, que son, en el caso del bromo, por ejemplo, la productor, que puede ocasionar esterilidad en los hombres. Tenemos también acá donde vamos a empezar a hablar un poquito de fisicoquímica, de las características de los materiales, y podemos empezar con la presión de vapor. Mira, la presión de vapor es la velocidad con que una sustancia puede convertirse en vapor. Y esto va a depender mucho también de la temperatura, lo vamos a ver en la siguiente lámina. Y digamos que una piedra tiene una presión de vapor que es de 0 milímetros de mercurio o 0 atmósferas, ¿no? ¿Y qué va a suceder aquí? Por ejemplo, ya tengo una piedra y no se va a sublimar, no se va a convertir en vapor ni gas, es una sustancia bastante estable. Pero a diferencia de los líquidos, por ejemplo, si nosotros dejamos agua, ¿no? Se ha derramado agua, por ejemplo, sobre cualquier superficie, al día siguiente ya no va a estar, porque tiene una presión de vapor de 25 milímetros de mercurio, es un poco lenta la evaporación y va a hacer que el agua se vaya evaporando muy lentamente. A diferencia, por ejemplo, de la acetona o del acetileno que tienen una presión de vapor un poco más elevada. Entonces, esto se mezcla, se relaciona mucho con la volatilidad de las sustancias. Y es bueno conocer aquellas sustancias que son más volátiles porque por lo general también pueden ser inflamables e incluso hasta ocasionar explosiones bastante violentas. Estos datos de aquí los vamos a encontrar, por ejemplo, en las hojas de seguridad. Más adelante tenemos que hablar de ello para saber cómo se utiliza. Tengo también para mostrarles lo que les decía hace un momento, que la presión de vapor, por ejemplo, en el agua, a temperatura ambiente, unos 22 grados centígrados, como veíamos en la lámina anterior, son 25 milímetros de mercurio. En el caso de estar a 50 grados centígrados, ves cómo se va elevando la presión de vapor a 93 milímetros de mercurio y a 100 grados centígrados ya es 760 milímetros de mercurio, que va a ser el equivalente a una atmósfera, a la presión normal. Y acá vamos también a hablar, ya se mezcla también con el punto de ebullición. El punto de ebullición, el momento en que los líquidos empiezan a hervir, no es otra cosa que en el momento en que la superficie del líquido, no, el vapor que sale en esa zona va a alcanzar la presión atmosférica, se van a igualar y es por eso que el líquido empieza a ebullir. Con respecto a los estados de la materia, sabemos que se presentan, bueno, en sus tres estados fundamentales, sólido, líquido y gas, pero aquí nos vamos a enfocar principalmente en qué, en que el cambio de estado de un material puede afectar su grado de peligrosidad, así como la forma como se conducirá el manejo de un incidente en ese material. La gasolina, por ejemplo. Si tenemos gasolina líquida, ¿no? Tenemos, y vamos, digamos, tenemos un contenedor cerrado, entonces lo que va a empezar a hacer, como vemos en la imagen, va a empezar a desprenderse vapor de gasolina y el vapor de gasolina se arrastra. ¿Por qué? Porque el vapor es más pesado que el aire. Ahora vamos a hablar de peso específico también. Entonces, como es más pesado, se va hacia la parte más baja y se empieza a arrastrar. Y por eso que en las estaciones de servicio, por ejemplo, en los grifos, en estos lugares donde puedes recargar gasolina a tu vehículo, prohíben el uso incluso hasta de celulares, porque ya se han dado eventos donde el uso de un celular ha producido que los vapores de gasolina se inflamen. Entonces, vamos a ver un videito, ¿sí? Les voy a mostrar un video y vamos a analizar qué cosa ha sucedido con la gasolina. Bueno, me avisan si no se puede ver, ¿ya?
Muy bien. Listo. A ver. Bueno, esto sé que causa la risa de algunos, ¿ya? Pero, a ver, lo repetimos un poquito, ya, para los que no lo han podido ver. A ver, esperen un momentito, por favor. Listo, una vez más. A ver, para los que no lo han podido ver, ya tengo algunos comentarios que no he podido ver. Listo. A ver, vamos a analizar un poquito el video. Mira, lo que sucede aquí, el joven, ¿no? Anteriormente ha añadido gasolina a un contenedor de basura, un cilindro de basura, lleno de basura, y lo que sucede es que la gasolina empieza a volatilizarse y empieza a convertirse en vapor, pero como el vapor es más pesado que el aire, se está quedando solo prácticamente como flotando dentro del contenedor, pero recordemos que es mucho más fácil prender el vapor, ¿no? Y por eso es la forma violenta que prender el mismo líquido, porque recordemos que lo que se quema, lo que explosiona no es el líquido de gasolina, sino es el vapor de la gasolina. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que el joven, al ponerle una fuente de ignición, en este caso un encendedor o un fósforo, me parece, ¿no? Ha hecho que estos vapores concentrados de gasolina puedan hacer una explosión bastante violenta. Y esto afortunadamente no ha terminado en una tragedia, ¿no? Pero sí puede haber terminado en un desenlace fatal en el caso de que la persona, por ejemplo, se hubiera aproximado al contenedor y esto hubiera podido hacer que el desprendimiento de calor debido a la explosión le genere quemaduras a las personas. Y ojo, las quemaduras no es que no es que puedan solo hacerte quemaduras de primero o segundo grado, no incluso hasta tercero, sino que las complicaciones vienen luego, porque viene una infección bastante grave que incluso puede ser fatal si no es bien tratada. Entonces es el riesgo de muchas veces no darle la importancia necesaria a lo que nos pueden mostrar las hojas de seguridad. Con respecto al peso específico, el concepto es utilizado para medir el peso de un sólido líquido en comparación con un volumen igual de agua. Por eso para el agua se considera un peso específico igual a 1. Por ejemplo, si yo mezclo agua y aceite, ¿quién va a la parte de abajo? Lo vemos en la imagen, ¿no? Exacto, con una sepsis por la infección en el caso anterior de la quemadura. Muy bien, Harold. Entonces, vemos, por ejemplo, que en el agua y el aceite, exacto, el agua va abajo, porque el aceite tiene un peso específico aproximado de 0,8. Eso quiere decir que es más liviano que el agua y por eso se queda en la superficie. Y si hablamos de agua y mercurio, ¿no? Si hablamos de agua y mercurio, también vamos a ver, sí, Lidia, la densidad está relacionada con el peso específico, también tiene mucho que ver. Ya es otro concepto para ver qué sustancia va a ir arriba o abajo. ¿Ya? Y exacto, el mercurio va abajo, porque el mercurio tiene un peso específico aproximadamente de 13,6, es muchísimo más pesado que el agua, ¿no? Lo mismo, prácticamente lo mismo decir que es mucho más denso. Entonces, nosotros tenemos que saber, por ejemplo, ello, ¿ya? Y nos va a servir en qué casos, por ejemplo. Imaginemos que se está incendiando un contenedor metálico que tiene gasolina. Y entre gasolina y el agua tiene un peso específico mayor y se va a ir hacia la parte inferior.
Pero ¿qué va a suceder? La superficie metálica se va a empezar a calentar. Muy lentamente, toda la superficie va a empezar a calentarse y va a haber un momento en que esa temperatura conducida a través de la superficie metálica va a llegar a la parte inferior donde se ha depositado donde se ha depositado el agua y va a hacer que el agua empiece a ebullir en la parte inferior y en no mucho tiempo va a hacer que esta gran presión que se genera por la generación de vapor debido a la alta temperatura va a hacer una explosión, lo que se llama un boilover, por ejemplo, ¿ya? Y esto va a hacer que en el caso de que unas personas estuvieran expuestas, resulte una explosión y un montón de gasolina quemándose por todos lados y puede tener a muchas víctimas. Entonces, en este caso, por ejemplo, muy bien Lucy, ya la espuma es un muy buen método porque, mira, la espuma es, todos conocemos el detergente, la espuma es muy ligera, tiene un peso específico muy bajo y esto va a hacer que al momento, por ejemplo, de entrar en contacto con la gasolina no se hunda, no se vaya hacia abajo, sino va a suceder que se va a mantener en la superficie y va a sofocar. Y recordemos el triángulo de fuego, muy importante mezclar todos estos conceptos, ¿no? El básico del triángulo de fuego, ya, o si gustan del tetraedro de fuego también, que tenemos, quitamos cualquiera de los componentes, sea calor, combustible, oxígeno, reacción en cadena, y el fuego se ha extinguido. Entonces, esto también es un buen criterio, por ejemplo, para controlar cierto tipo de emergencias. Con respecto a la solubilidad, se refiere al grado en que una sustancia se mezcla o se disuelve en otra. Generalmente, el soluto va a estar en menos cantidad que el solvente, pero todas las sustancias que van a entrar en un solvente ya tienen una solubilidad máxima. Entonces, ¿cómo varía la solubilidad? Muy importante saber ello. Ya, por lo general, en los líquidos, la solubilidad aumenta cuando aumentas la temperatura del líquido. Vamos a poner un ejemplo práctico. Veamos. En el caso de agua y azúcar, si tú sacas un vaso de agua helada y le añades un par de cucharaditas de azúcar, entonces, ¿qué sucede? Que el azúcar no se va a disolver, ¿sí? El azúcar sería el soluto y no se va a disolver con tanta facilidad. Pero si añades en una taza de agua caliente, el azúcar se va a disolver con mucha facilidad. Caso contrario pasa con los gases y los líquidos. Una bebida gaseosa, por ejemplo, ¿sí? Una bebida gaseosa tenemos, si la bebida gaseosa estuviera a temperatura ambiente y uno destapa la botella, ¿qué sucede? El gas sale digamos, con un poquito de violencia, ¿no? Un poco rápido, un poco brusco. A diferencia que si tenemos la gaseosa helada en la nevera, en el refrigerador, ¿no? Si destapamos una botella de bebida gaseosa, se va a percibir que no sale tanto gas. ¿Por qué? Porque la solubilidad del gas aumenta en los líquidos cuando baja la temperatura. De eso hablamos en solubilidad. A ver, densidad de vapor. Mide el peso de un gas en comparación de un volumen igual de aire. Muy similar a lo del peso específico, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, el gas cloro, un gas que es muy beneficioso para la potabilización del agua, pero en pequeñísimas cantidades, en una dosificación, me parece que es 5 miligramos por litro de agua, ¿ya? Pero cuando este gas, por ejemplo, se encuentra en su estado puro, no es un gas amarillo verdoso, hay que tener en cuenta que este gas pesa 2,5 veces, 2 veces y media más que el aire. Y acá viene algo que puede ser fatal. ¿Por qué? Vamos a suponer, vamos a hacer esta comparación primero, ¿ya? Mira, vamos a suponer que tenemos un cilindro, o los que tienen gas natural en casa, más fácil. Los que les han instalado gas natural en casa, en la cocina que tienen puerta, les han obligado, ¿no? Les han exigido por seguridad que en la parte de abajo pongan una rejilla para que circule el aire. ¿Por qué? Porque el gas natural es más ligero que el aire
Y en caso de una fuga, el gas natural se va a ir hacia arriba constantemente. Y si por A o B una persona se aproxima a esta fuga de gas natural y por estar en un tiempo prudencial, digamos unos 5 o 10 minutos, la persona se siente aturdida y cae desvanecida, naturalmente va a seguir respirando, pero abajo va a haber aire un poco más fresco y la persona probablemente no resulte una víctima fatal. Pero lo que sucede con el cloro es que el cloro, como pesa más, ¿ya? Y aparte que es un gas venenoso, es un gas tóxico, es muy irritante, ¿qué sucede? Que el gas, al fugar el gas cloro, de inmediato la persona va a sentir que le arde los ojos, las vías aéreas, las vías respiratorias, siente que la piel le arde y no va a tardar mucho tiempo en que la persona caiga desvanecida. Entonces, la persona va a ir al suelo, desvanecida, la posible víctima, ¿y qué va a suceder? Que la persona va a estar respirando naturalmente, como le decía, y va a suceder que como el cloro está yendo hacia abajo, la persona va a seguir inhalando cloro y lo más probable es que en cuestión de un par de minutos la persona ya haya sido envenenada por cloro y haya fallecido, porque las neuronas, ¿no? Los pulmones se van a llenar de cloro y el cloro hace que se produzca, que los pulmones almacenen agua, la persona va a empezar a ahogarse y la cantidad que pase a la sangre va a llegar a las neuronas y las neuronas no necesitan otra cosa que sea oxígeno, no necesitan otro gas y la persona va a resultar muy perjudicada debido a que este gas se va a quedar abajo y encima es venenoso. ¿Te das cuenta? Muy importante, por ejemplo, por eso, leer lo que es densidad de vapor en las hojas de seguridad. Cada detalle de las hojas de seguridad vas a encontrar algo que puede ser vital, incluso para ejecutar un autorrescate. Un poquito más adelante vamos a hablar de ello. Ya, a ver, Miriam, ¿qué se debe hacer de inmediato, por ejemplo, en el gas de cloro? Mira, el autorrescate acá es indispensable. Es difícil que personas se expongan a cloro porque por lo general son las personas que manipulan ese gas, pero vamos a suponer que un camión que está transportando cilindros de cloro se vuelca y se produce fuga de gas cloro porque por negligencia del conductor y de los trabajadores no le han puesto el capuchón de seguridad al cilindro y se han roto las válvulas. Si es que hay, por ejemplo, una fuga de cloro, tenemos que evacuar inmediatamente hacia el lado opuesto a donde está soplando el viento. Si el viento va en dirección norte, por ejemplo, tendremos que ir a la dirección sur, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en estos casos, dependiendo del gas, y ahora vamos a saber cuándo un gas o cualquier sustancia es altamente tóxica o venenosa, dependiendo de las señalizaciones, ya, vamos a ver que vamos a poder reaccionar mucho mejor, a diferencia que solo quedemos mirando para todos lados y no sepamos qué hacer. Ya ese es en el caso de la fuga de gas cloro específicamente. A ver, las reacciones químicas, ya vamos a hablar de reactividad química, ocurren cuando dos o más sustancias se combinan para formar un nuevo compuesto químico y en este proceso se absorbe o se desprende energía. Entonces, vemos en la imagen de la izquierda, por ejemplo, que hay una reacción que absorbe energía y esto se llama una reacción endotérmica, ¿no? Entonces, se puede apreciar cómo se aprecia que el gas, perdón, la reacción química va a ser como si a un vasito de agua le hubiéramos añadido unos cuantos cubitos de hielo y la superficie empieza a condensar el vapor del ambiente. Es algo muy similar, solo que dos sustancias químicas se han mezclado y se están enfriando. Todo lo contrario cuando hay una reacción exotérmica, ¿no? Exo hacia afuera, térmico, te habla de calor, entonces digamos calor hacia afuera literalmente, y ahí sí se va a producir gran desprendimiento de calor, que muchas veces es la causa de muchos incendios, por no almacenar adecuadamente ciertos productos químicos. Más adelante, como les decía al inicio, vamos a hablar de la incompatibilidad de algunas sustancias químicas. Con respecto a la temperatura, podemos decir ya que la temperatura en realidad puede cambiar el comportamiento químico de algunos materiales. Ya, por ejemplo, no será lo mismo almacenar
digamos, una sustancia bastante inflamable como por ejemplo el metanol, ya en un recipiente donde la boquilla se ha quedado abierta por casualidad y es invierno, ya que si fuera verano y eso se hubiera expuesto al sol, se va a volatilizar mucho más rápido porque la temperatura está haciendo que cambie el comportamiento químico. En este caso, la presión de vapor va a aumentar, ¿sí? Entonces, esto puede hacer que exista una reacción química violenta o una explosión. Con respecto al pH, muchos me preguntan qué es el pH. Mira, en el pH se mide la acidez o la alcalinidad de las sustancias, ¿sí? Pero ojo, el pH se mide desde cero hasta el número 14. No quiere decir que cero es inofensivo y que 14 es muy tóxico, no. Acá vamos a trabajar con el punto neutro. El punto neutro va a ser entre 0 y 14, evidentemente, el 7, como vemos en la imagen. Entonces, por ejemplo, ahí se encuentran sustancias como el plasma sanguíneo, ¿no? Esta sustancia que está en la sangre. ¿Cuál es el plasma? Cuando, por ejemplo, una quemadura de segundo grado, donde se forman ampollas, sale un líquido, no es agua, ¿verdad? Es plasma. Entonces, ahí vamos a ver, por ejemplo, ya, que en gran cantidad de proteínas están ahí y eso tiene un pH aproximadamente de 7. El sudor, las lágrimas, ¿no? Tienen un pH de 7 que se puede considerar que no te va a hacer daño. Entonces, tú ves como, por ejemplo, vamos a ir primero acercándonos al cero, ¿ya? Entonces, tú ves, por ejemplo, la cerveza, el limón, los jugos gástricos, ¿ya? Se van acercando al cero porque son cada vez más ácidos. Y casi en el cero se encuentra el ácido clorhídrico, también conocido como ácido muriático. ¿Sí? Que el ácido muriático es lo mismo que el ácido clorhídrico, solo que en menos concentración. Ojo, ya no está recomendado el uso de ácido clorhídrico o el ácido muriático para limpieza de baños o de cualquier tipo, ¿no? Entonces, mira, te das cuenta que se va acercando al cero y tú ves las sustancias más tóxicas, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? En este caso, si tú tuvieras contacto directo con ácido clorhídrico, te producirías una quemadura bastante fuerte, una quemadura bastante grave. Casi lo mismo que con el ácido sulfúrico. Más adelante vamos a ver un caso de ácido sulfúrico. En el caso, por ejemplo, del álcali, que sería lo contrario del ácido, ¿no? Entonces tú ves como, por ejemplo, los detergentes están en un nivel de alcalinidad 10, el amoníaco está en alcalinidad 12, ya el hidróxido de sodio está en alcalinidad 14, que es la máxima. Y, por ejemplo, los que conocen la soda, ya, la soda, ¿qué sucede con la soda? O el hidróxido de sodio. Si uno coge directamente el hidróxido de sodio, le va a hacer quemaduras, incluso puede traer problemas hasta de dermatitis, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que está en el otro extremo. Entonces, en el pH, para que no te olvides, vas a hablar de extremos, ¿sí? Extremo 0, extremo 14, y de las sustancias menos dañinas, ya la vas a encontrar en el neutro. El agua, por ejemplo, también tiene un pH neutro, igual a 7 o a veces varía un poquito más, menos 0,5, 0,4 por ahí, ya dependiendo, pero se va a mantener casi en el neutro. Con respecto a la radiación, es la emisión de energía desde un átomo en forma de ondas electromagnéticas. Una piedra, por ejemplo, una sustancia radioactiva, el uranio, ¿no? Tenemos una piedra de uranio y aparentemente es inofensiva, ¿no? Es lo que llaman la radiación ionizante. Tienes una piedrita ahí y tú te aproximas y no sospechas de nada, pero con el tiempo, recuerda, los productos químicos, al momento de estar en contacto con ellos, no siempre te van a hacer daño inmediatamente, puede ser con el tiempo, puedes presentar algunas malformaciones, como por ejemplo se ve en la imagen, ¿no? Y no solo en el caso de las personas que se han expuesto, sino que en sus hijos o no, en las siguientes generaciones se pueden transmitir estas malformaciones. Entonces, mucho cuidado cuando hablamos de radiación. Algo muy importante que les voy a comentar. He trabajado, tengo cierta experiencia en clínicas, bueno, en centros hospitalarios y en el área de rayos X, ¿no? En el área de rayos X
siempre vas a encontrar la señal de radiactivo, ¿no? Riesgo de radiación, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? A veces hay que tomarle placas a los niños, sea por una fractura o, bueno, por el motivo que fuera. Pero el niño por lo general no quiere entrar solo, ¿no? Y por lo general no va a entrar solo al área de toma de imagen. Y entonces, ¿qué sucede? Generalmente le mencionan a su acompañante, puede ser mamá, papá o su apoderado, que ingrese con el niño y a la persona mayor le dan un delantal de plomo. Y la persona mayor muchas veces dice, no, no necesito eso, no quiero ponerme eso, que pesa mucho, ya me siento incómodo. Y esto pues nos está exponiendo a una radiación ionizante ¿qué te digo? En forma innecesaria. O sea, si te van a tomar placas una vez al año, no te va a hacer nada. Pero supongamos que, que en el tema de, por ejemplo, tú acompañas a un menor de edad y te expones porque no deseas, por supuesto que en el centro hospitalario te van a exigir, pero muchas veces por desconocimiento hacemos ello, ¿no? Entonces, si es que no deseas ser irradiado, te recomiendo, que es solo un minuto y menos todavía, que te pongas el delantal de plomo. Ya es un cuidado que te estoy recomendando porque creo que a todos nosotros en algún momento nos han tomado una placa. Con respecto a las vías de exposición a los materiales peligrosos, mira, las vías de exposición, bueno, en general es cualquier vía por donde nosotros podemos tener contaminación por el material peligroso. Entonces, la exposición es cuando un agente químico, material infeccioso, sustancia radiactiva, entra en contacto directo con el cuerpo humano. Puede ser, veamos, contacto ocular, ¿no? Mira, esta imagen, la de la izquierda, donde hay una explosión de vapores, me hace recordar mucho un caso. Me desarrollo también como bombero voluntario y tuve un caso muy particular y que en realidad me causa hasta un poco de tristeza, ¿ya? Pero muchas veces es por no obedecer los procedimientos de seguridad. Una empresa que trabajaba con metanol, ¿sí? Eh, tenía sus contenedores y en su procedimiento está, bueno, ponerte los lentes de seguridad, la careta de protección, ¿no? Pero ¿qué sucede? El operario, cuando va a tomar la muestra, ¿no? Considera que el almacén está demasiado lejos para ir a pedir una careta nueva porque la anterior ya había estado deteriorada. ¿Y qué sucede? Que él dice, bueno, yo siempre abro el contenedor y nunca pasa nada, y retiro mi muestra, la llevo al ingeniero para que la analice y ya está. Pero, ¿qué sucede? Que recuerdan que les dije que con la temperatura cambia el comportamiento químico ya, o físico de las sustancias químicas. Se había generado demasiada presión de vapor dentro del contenedor y al momento de destapar, y él sin lentes de seguridad ni careta de protección, recibe directamente esta sustancia, el metanol, en los ojos. ¿Y qué sucede? Que esa es una sustancia que irrita y eso estaba en lo que le llaman cupeo químicamente puro y le produce quemaduras en el ojo izquierdo y el trabajador pierde el ojo izquierdo, pierde la visión con el ojo izquierdo. Y entonces, ¿qué sucede? Que el trabajador, bueno, el accidente ya ha sucedido, se le da atención de emergencia, pero el impacto psicológico es bastante fuerte. Y luego, cuando uno tiene algún tipo de discapacidad, seamos conscientes que es un poquito más difícil encontrar oportunidades laborales. Entonces, es muy importante que cumplamos con los procedimientos de seguridad para evitar que un material peligroso ingrese en contacto directo con nuestro cuerpo. Tenemos también la inhalación. Cuando tenemos estos problemas de inhalación, por ejemplo, que tenemos contenedores de cloro, ya tenemos personas que están atendiendo emergencias por materiales eh, peligrosos. Sí, Johnny, tienes mucha razón, ya es negligencia del trabajador, es verdad, ya, pero afortunadamente, por ejemplo, aquí en nuestro país, ya ha aparecido la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo desde el 2011 y es muy beneficioso que todos estemos conociendo la ley 29783, ¿ya? Donde te habla mucho de seguridad y de los derechos y las obligaciones de los trabajadores. Tenemos
Mira, seguimos comentando esto de acá de inhalación. Inhalación es, por lo general, la vía más común de contaminación del cuerpo humano, porque nosotros no podemos dejar de respirar. No podemos dejar de respirar en ningún momento, o sea, es algo natural. Por más que nosotros querramos dejar de respirar, no lo podemos hacer. Es algo que se va a dar por sí solo. Entonces, si es que estamos expuestos a cierta sustancia química, ya vamos a tocar otra vez el tema del cloro. Imaginemos que está fugando cloro y hay una víctima en el piso y es nuestro mejor amigo, así, o tu familiar, ¿no? Entonces, tú intentas aproximarte sabiendo que esto es tóxico, te tapas la nariz, inmediatamente te va a empezar a arder los ojos, la piel, incluso hasta tu ropa se va a empezar a descomponer, ¿ya? Pero en algún momento vas a necesitar hacer, inhalar, ¿no? Y basta una pequeña cantidad de cloro que ingresa a tu cuerpo para que te haga sentir aturdido. Y entonces es algo así como la sensación de las personas que, por ejemplo, han sentido la sensación de ahogo, valga la redundancia, ¿ya? Y han podido percibir esta sensación de estar ahogándose, pues, y es bastante incómodo, pero por lo menos el agua, en pequeñas cantidades, ¿no? Te irrita un poco las vías aéreas, pero puedes seguir respirando. A diferencia del cloro, esto no va a ser posible. Entonces, muy importante, por ejemplo, si es que ves una víctima mortal, no, una víctima, perdón, una víctima dentro de un ambiente donde hay una sustancia peligrosa y el ambiente no es seguro, no intervengas. A veces hay que tomar en temas de atención de emergencias decisiones bastante drásticas, pero necesarias. Porque ¿de qué se trata la atención de emergencias? ¿Sí? Se trata de mantener el nivel de la emergencia, el nivel crítico de la emergencia o mejorarlo, pero jamás empeorarlo. Traducción, si hay una víctima dentro del área contaminada, no nos expongamos ya sin los equipos de protección personal ni la preparación suficiente, porque podríamos aumentar el nivel de víctimas a dos o quizás más personas. ¿Ya? Entonces es algo que les voy a pedir. Con respecto a la ingestión, mira, recuerdo en una piscina aquí en el norte de Lima, el personal de limpieza, como sé que muchas personas también lo han hecho en casa, y no es negligencia exactamente, digamos que falta un poquito de cultura de prevención de riesgos, ya, porque recién nos estamos empapando del tema desde el año 2011, y esto va a ir avanzando de a poquitos, ya, hasta que todos podamos pues, trabajar con seguridad. ¿Qué sucedió en esta piscina? Una señora ya, el personal de limpieza deja en una botella de 7-Up, esa botella es verde, ¿no? Deja lejía. Y bueno, en una piscina hay niños. Entonces, cuando hay niños, ya, los niños pues no reconocen los peligros. ¿Y qué sucede? Un niño acalorado, un niño que está expuesto al sol, tiene sed y simplemente coge la botella y toma unos 2 o 3 sorbos de lejía y desafortunadamente el niño termina perdiendo la vida. Entonces, muy similar a lo de la imagen. Entonces, cada vez que nosotros trabajemos con sustancias químicas en contenedores, digamos que no necesitamos toda la sustancia y vamos a hacer el trasvase, hay que rotular. Pon un sticker bastante grande e incluso dibújale pues el clásica calaverita, ¿no? ¿Para qué? Para que llame la atención de las personas que van a tener contacto con ese envase que no necesariamente está destinado o diseñado para mantener una sustancia química. ¿Sí? Muy bien, Alfredo. Es la importancia de rotular. Simplemente nos faltó rotular y se perdió una vida. Y eso, bueno, es irrecuperable, ¿verdad? La vía cutánea. Tenemos, por ejemplo, el caso de tolueno o el caso de la soda cáustica o del ácido sulfúrico y tantas sustancias irritantes y corrosivas que hay, ¿ya? Que pueden causar problemas en la piel y no solo en la piel, en la dermis, sino que a través de la piel se puede absorber a nuestro cuerpo, ¿no? Va a depender mucho del tamaño de la molécula de la sustancia química. Sergio, muy bien, también nos menciona que es importante la no accesibilidad por cualquier persona, ¿no?
Cuando les hable del ácido sulfúrico, les voy a comentar algo que me ha hecho recordar Sergio sobre la accesibilidad de personas no autorizadas. Ahora, ¿cómo sabemos a qué material peligroso nos exponemos? Vemos ahí en las imágenes, hay balones de gas, vemos unos sacos anaranjados, unos puñetes de color blanco con tapa roja, pero ¿qué es? Entonces, ¿cómo sabemos a qué nos exponemos? Vamos a ver. Empezamos por aquí. ¿Será lo mismo reconocer que identificar? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Será lo mismo? A ver, me están mencionando la GRE. Les voy a hablar de la GRE un rato más. No es lo mismo reconocer que identificar. Exacto. ¿Sí? Para las personas, ya, me tiene bastante, de verdad, puedo decir hasta bastante contento que sepan que no es lo mismo reconocer e identificar, porque en base a este criterio vamos a tratar el tema de reconocimiento e identificación de los materiales peligrosos para no exponernos innecesariamente. Mira, vemos en la imagen superior, en la de la izquierda, ya, un hombre en la oscuridad y vemos una silueta. No sabemos quién es, pero en la distancia, suponiendo que estamos de campamento, un día en la noche, ¿no? Te fuiste, por ejemplo, no sé, a ver, bueno, de campamento, donde fuera, y ves que con la luz de la luna se ve una silueta. Estás reconociendo que es una persona, ¿no? Bueno, reconoces que es una persona, pero ¿la identificas? No la identificas. No identificas a la persona porque simplemente sabes que es, bueno, por la silueta de una persona, pero no sabes cómo se llama, qué edad tiene, de dónde vive, no sabes nada. Pero identificar, ¿cómo identificas? Con un documento, ¿cierto? Con un papel, un documento, el nombre, ¿ya? Y vemos ahí, por ejemplo, el DNI. Entonces, tienes el DNI de la persona, ya identificas, ya sabes exactamente de qué se trata, ¿ya? Y es muy importante tener ese criterio bastante claro para entender el reconocimiento y la identificación de los materiales peligrosos. Veamos. Reconocimiento. Mira, podemos reconocer por la naturaleza del lugar del incidente. Si es una planta, digamos, de pinturas, ya sé que va a haber solventes, va a haber resinas, pero no sé cómo se llaman, solo sé que va a haber ello, ¿no? Ahora, vemos ahí contenedores cilíndricos, ¿no? Y en contenedores cilíndricos, ¿qué es lo más probable que lleve? Un líquido, ¿cierto? Entonces ya, por lo menos ya sé que están hablando de sustancias líquidas. Luego, podemos reconocer también por el aspecto del contenedor. Si es un contenedor esférico, tenemos, ¿no? La probabilidad, no, bueno, y definitivamente va a ser que es un gas comprimido por la forma del contenedor. Exacto, Jean Paul. Tenemos un contenedor como el de abajo, ¿no? Tipo cúbico, ¿ya? Que es para líquidos. Y también tenemos sacos donde va a llevar material granulado. Y tenemos también ¿alguien sabe cómo se llama el contenedor que está a la derecha? ¿Alguien sabe? Tiene arriba válvulas, tiene un equipo. ¿Sí? ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Para qué tipo de gases? Ya, sí, está bien, es para gases, pero ¿para qué tipo de gases? ¿No? A ver, les explico un poquito. Mira, exacto, John, para gases criogénicos. Muchas gracias. Mira, los gases criogénicos ya, son aquellos gases que van a necesitar estar a muy bajas temperaturas para que la presión de vapor disminuya tanto que evite una explosión, ¿sí? Que evite un comportamiento bastante violento del producto químico. Entonces, ¿por qué el contenedor así? El contenedor de esa forma, ya, tiene arriba un sistema de refrigeración propio. Entonces, este contenedor tiene que estar a muy bajas temperaturas porque el gas que está dentro necesita, digamos, menos 10, menos 15 grados. Y no solo los contenedores son pequeños,
también hay contenedores del tamaño de una cisterna. Sé que muchos de ustedes han visto y si que no lo han visto es porque quizás aún no lo han escuchado, pero en algún momento no lo van, algún momento lo van a ver. Van a ver un camión, ya, por ejemplo, los que llevan oxígeno comprimido, ya, y que está prácticamente como si estuviera un contenedor heladito, ¿no? Ya, es porque está llevando dentro un gas criogénico. El detalle con estos gases es que imagínate que el camión colisione, ya, se vuelque y falle el sistema de refrigeración. Entonces, ya, falla el sistema de refrigeración. Entonces, ¿qué sucede? El gas ya va a comenzar a calentarse lentamente y ahí tiene que haber un plan de emergencia, ya un plan donde esté un procedimiento que sepa cómo reactivar el sistema de refrigeración, qué se va a hacer, con cuánta distancia se va a aislar a la población cercana, ¿no? Hay que liberar el gas, es conveniente liberarlo, ¿no? Es tóxico. Entonces hay que ver todo ello, ¿ya? Y entonces, ¿qué sucede? Si es que nosotros vemos, por ejemplo, un contenedor de estos, ya, que se ha accidentado, inmediatamente ya sabes qué tienes que hacer, tienes que escapar de ahí, ya. Incluso, imagínate peor si se empieza a incendiar, ya. Por ejemplo, ¿qué nos enseñan a los bomberos? Ya, y qué hemos aprendido con la experiencia, que este tipo de contenedores no le podemos echar agua a temperatura ambiente así nomás, porque estaríamos, mira, imagínate, de menos 15 grados centígrados, ponte, a la temperatura del agua que está a unos 20 grados centígrados, te estás calentando el gas, ¿no? Y es lo que no se quiere, lo que se quiere es enfriar. Entonces, lo primero que habría que hacer es aislar la fuente de calor, ¿ya? Y atacar lo más rápido posible. Tengo, a ver, para mostrarles también el diamante NFPA. Todos hemos visto esta placa, ¿cierto? En los camiones. Ya, bueno, muchos contenedores debido a la gran demanda eh, de productos químicos, ¿cierto? Todos hemos visto ello. Cierto, muy bien. Entonces, ¿qué sucede? En el caso ya de los contenedores que llevan esta señalización, desde ahí ya les voy a pedir que le tengan especial atención al contenedor. ¿Por qué? Porque en este caso vemos una numeración, ahora vamos a ver de qué se trata, ¿ya? Y vemos ahí que ya hay una advertencia de riesgo químico, ¿ya? Esta advertencia nos va a indicar que ya podemos ser víctimas mortales si nos exponemos en forma inadecuada a ese producto químico. Tenemos también, ¿sí? Luego más adelante vamos a desarrollar el diamante de la NFPA, muy bien Rafael, la NFPA 704, ¿ya? Mira, podemos reconocer también por características detectables por los sentidos. Me arde la nariz, bueno, es un gas irritante. Me ha quemado, ya es un gas o una sustancia corrosiva, como el ácido sulfúrico, como el ácido, perdón, en la soda cáustica, por ejemplo. Ya. Podemos identificar ahora, esto es más preciso, muy bien, lo decían por ahí hace un momento, ya, la identificación. Puede ser por el número de identificación de las Naciones Unidas. Aquí en el medio de los tres pictogramas vemos NU 1832. Mira, NU 1832, ¿ya? Es el número de una sustancia química, ya un número de identificación. Vamos a hacer este comparativo. Cierto que cada uno de nosotros tiene un número de DNI propio y que ninguna otra persona lo puede tener. Entonces, si yo tengo mi número de DNI y cada uno de ustedes su número de DNI, es para que nos puedan identificar, ¿ya? En forma exacta, ya en forma, digamos, precisa. Y entonces, sí, muy bien, John, en la guía GRE vamos a hablar un momentito más de la guía de respuesta a emergencia que utilizamos personal que atiende ese tipo de emergencias, ¿ya? Entonces, mira, el número de Naciones Unidas. Ya, la ONU ha determinado que para cada sustancia química exista un número de identificación único y esto donde tú vayas va a ser el mismo. Te vas a Estados Unidos, ya te vas a Canadá, te vas a cualquier parte
ya cualquier país y vas a encontrar ese número de Naciones Unidas en el contenedor. Este es para almacenaje. Ya, también lo utilizan para transporte y en realidad sirve para identificar. Entonces, mira, este número, ya, vamos a hablar un poquito de la guía de respuesta a emergencias, la GRE, la versión 2012 es la última, ya el otro año va a salir la GRE 2016, se actualiza cada 4 años, es de publicación libre y gratuita para cualquiera de nosotros, ¿ya? Entonces ahí vas a encontrar en orden numérico todas las sustancias químicas según su número de identificación, ya en las primeras páginas que son las amarillas. Luego vamos a tener el número, ya, te va a decir número de guía, ya, y te va a decir de qué sustancia química estás hablando. Y el número de guía te va a decir te vas a ir a qué guía las páginas anaranjadas. Número de guía tal, se me ocurre, no sé exactamente cuál es el número, esto está escrito en la GRE. Ya, se me ocurre, por ejemplo, 125. Entonces te vas a la guía 125 y ahí te va a decir qué hacer en caso de derrame, qué hacer en caso de fuego, cuántos metros tienes que aislarte, cuál es tu distancia inicial de aproximación, todo te va a decir en la guía. ¿Te lo tienes que saber de memoria? No. Sí, Ángel Yepes es la 127, ¿sí? Ya, muchas gracias. Ya, entonces, ¿qué sucede? Que en el caso ya de tener que atender este tipo de emergencias, ojo, solo cuando estás preparado para atender este tipo de emergencias, la guía va a ser vital. Sí, más adelante vamos a hablar también del libro naranja. La identificación ya también se puede dar por el nombre de la sustancia en el contenedor. Por ejemplo, acá tenemos un rótulo que dice ácido sulfúrico, tenemos uno que dice ácido clorhídrico, ¿ya? Es la 137, la guía de respuesta de emergencia, en realidad no la tengo a la mano ahorita, ya la tengo en digital, sí. Pero sí, yo les recomiendo que pongan descargar GRE 2012, ya, y les va a mandar una página de Dirección Argentina donde es totalmente gratuita. Es bastante fácil de utilizar. Incluso está explicado muy en idioma, lenguaje muy sencillo, ya en las primeras páginas, en las páginas blancas. También podemos identificar por los documentos de transporte o embarque. El documento de control de los envíos de transporte público de mercancías. Ya, ahí te va a decir, por ejemplo, que el datos de la empresa que carga, datos de la empresa que está expidiendo el material, de quién está transportando, ¿no? Y te va a decir de qué sustancia se trata. Entonces, todo ello va a darte los datos para que identifiques esa sustancia química. También por las hojas de seguridad, las tan conocidas hojas de seguridad. Entonces, mira, ¿qué sucede aquí? Las hojas de seguridad te va a traer información básica, como por ejemplo qué equipos de protección hay que utilizar. En caso de contacto con la piel, con los ojos, en caso de inhalación, todo lo que va a referir con respecto a la seguridad en la manipulación de esa sustancia química. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, qué es la hoja de seguridad del material, la conocida MSDS. Es aquella hoja de datos que te va a dar la constitución química del material, las propiedades físicas, los equipos, el nivel de los equipos de protección, ¿ya? El tratamiento de primeros auxilios que hay que hacer, la planificación, cómo responder en caso de un accidente, todo ello lo vas a encontrar en la hoja de datos de seguridad. Ojo, a todas las personas que trabajan, ya, a todas las personas que trabajan con productos químicos, ya, deben de tener las hojas de datos de seguridad en el área donde trabajan para tener a la mano, e incluso muy recomendable, por ejemplo, ponerlo en la pared a la mano, ¿ya? Para saber en caso de emergencia qué hacer inmediatamente. Si se le puede echar agua o no, si es que cuánto tiempo hay que echarle agua, ya, si es que hay que acudir al médico o es simplemente un lavado. Entonces, todo eso te va a mencionar ahí. El rombo de la NFPA 704. Mira, o también llamado el diamante NFPA, ¿ya? Es el código que explica el diamante de fuego, también conocido como el rombo de fuego, y se utiliza para comunicar los peligros de los materiales peligrosos, para utilizarlos en forma responsable. Y esto quiere decir que todos nosotros debemos manipular sustancias, ya, pero con la capacitación correspondiente, el entrenamiento correspondiente, ya en caso de tener contacto directo con ellos.
y se deberán conocer tanto los criterios de clasificación como el significado de cada número sobre cada color. Entonces, mira, tú ves acá, hay múltiples ejemplos y vemos números, ¿cierto? Mira, vemos, por ejemplo, color azul 2, 4, 1, ¿ya? Vemos, por ejemplo, el 420 y abajo hay un core. ¿Qué significará ello? ¿No? ¿Ello tendrá algún significado? ¿Será importante? ¿Podemos utilizar algún otro método para saber a qué nos exponemos? ¿No? Entonces, no, si es que las personas no lo saben, bueno, felizmente todas las personas que no lo saben hoy día se van a ir sabiendo a qué se están exponiendo cuando ven este tipo de placas o el rombo o diamante de la NFPA. Exacto, Gilmar, core igual corrosivo. Y hay gente que conoce y eso es muy bueno, ¿ya? Y muchísimo mejor si es que comparten la información, incluso hasta con los familiares. Mira, a los niños, ¿ya? Y a nosotros cuando hemos sido niños, y esto es algo que te voy a pedir, ¿ya? Muchos de nosotros aprendemos muy rápido, ¿ya? Y es lo que te enseñan desde el colegio pequeñito, formas y colores. Todo en formas y colores. Entonces, por ejemplo, a los niños, enséñales acá, color azul significa tal cosa, con lo que vamos a aprender ahora, color rojo tal cosa, color amarillo tal cosa, ¿ya? Esos numeritos significan tal cosa, van de tal número, y los niños lo van a captar muy rápido. Y esto con el objetivo principal de que la información en las siguientes generaciones con respecto a seguridad se vaya esparciendo, que se vaya multiplicando. Diamante NFPA, entonces ya habíamos visto el concepto y el rombo de la NFPA. Aquí vamos a prestar especial atención. Mira, el rombo de la NFPA, mira, en el color azul te va a indicar riesgo a la salud, si la sustancia es venenosa, ¿sí? Si te va a hacer daño, si te vas a intoxicar. Entonces, ojo, no te olvides, ¿ah? Riesgo a la salud, color azul. Inflamabilidad, el color rojo. Sí, muchos de nosotros se nos hace familiar el color rojo con la inflamabilidad. Reactividad, el color amarillo. Ojo, no confundir radiactividad con reactividad. En muchas clases, muchas capacitaciones que he brindado, algunos confunden esos términos y por eso lo menciono. Y abajo vamos a ver en el color blanco riesgos específicos. Ahora, te habrás dado cuenta, ya vemos esta imagen de acá, que en todos los colores, excepto en el blanco, hay números, abajo hay letras, ya, y esto no va a cambiar para ninguna placa, para ningún rombo. Entonces, mira, vamos a ver cada uno de ellos. Con respecto al riesgo a la salud, mira, con respecto al riesgo a la salud, vamos a ver que los números, ya, mira, y no solo de riesgo a la salud, quiero, a ver, permíteme mostrar la imagen. En los colores donde van números, ya, vas a ver que, mira, todos los números oscilan entre 0 y 4. 0 al 4, 0 al 4, no hay otro número, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, mira, este 0 al 4 es como decir, vamos a ponerle una nota al peligro, vamos perdón, al riesgo, vamos a cuantificarlo, del 0 al 4. 0, riesgo nulo, y 4 es lo más peligroso que puede haber. Entonces, mira, con respecto al riesgo a la salud, te dice en el número 4, te dice sustancias que con una muy corta exposición pueden causar la muerte o daño permanente, aún en caso de atención médica inmediata. Por ejemplo, el ácido fluorhídrico es una sustancia bastante venenosa. O sea, una persona que se expone y inhala solo por unos segundos el ácido fluorhídrico va a terminar resultando siendo una víctima mortal. Con respecto al 3, bajo una corta exposición pueden causar daños temporales ya o permanentes, aunque se dé una pronta atención médica. Número 2, va bajando el nivel de riesgo. Ojo, no quiere decir que no te va a hacer nada, ya, pero es una sustancia que bajo su posición intensa ya o continua pueden causar incapacidad temporal o posibles daños permanentes, a menos que reciba tratamiento médico en forma inmediata. Número uno, y he escuchado decir mucho, bueno, número uno no creo que me haga nada. Pero recuerda, las sustancias químicas dependen mucho de la concentración y del tiempo de exposición con el que tengas contacto. A ver,
sustancias que, en el número uno, sustancias que bajo su exposición causan irritación, pero solo daños residuales menores, aún en ausencia de tratamiento médico. Por ejemplo, la glicerina. Y número cero, dice sustancias que bajo su exposición en condiciones de, solo en condiciones de incendio, ya representan algún tipo de peligro, pero por quemadura. Pero, por ejemplo, tener contacto directo con esta sustancia no te va a significar mayor riesgo a la salud. Entonces, número cero, digamos que no hay riesgo a la salud, y número 4 es el riesgo máximo, y así va escalando del 0 al 4. Pasamos a inflamabilidad. En el número 4, sustancias que tienen el punto de inflamación menor a 23 grados centígrados. Ojo, 23 grados centígrados es una temperatura muy baja, una temperatura promedio en primavera. Y y entonces, por debajo de esta temperatura, ¿qué va a suceder? Que la sustancia se va a inflamar violentamente. Un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo de, de número 4 en inflamabilidad, tenemos, por ejemplo, los camiones que llevan gas. Ya, los camiones que llevan gas tienen en el color rojo un número 4, porque a muy bajas temperaturas son capaces de arder violentamente. En el número 3, por ejemplo, tenemos la gasolina, ¿sí? Líquidos y sólidos que pueden encenderse a menos de 37 grados centígrados. En el número 2 tenemos, por ejemplo, el diésel, el residual R500, que lo utilizan algunas empresas, que por temas medioambientales ya no está recomendado, ¿ya? Pero son aquellos materiales que arden entre 37 y 93 grados. Es decir, cuando tienes un número 2 en inflamabilidad, digamos, tú le tiras un fósforo al diésel, ¿no? Y no se prende, no se va a encender. Pero si tú el fósforo lo acercas lentamente y vas calentando de a poquito la superficie, ojo, la superficie del líquido, porque recuerda que no se enciende el líquido, sino los vapores que desprende el líquido, luego la reacción química en cadena va a hacer que se expanda el fuego en forma rápida, pero has tenido que precalentar. Y en el número uno tenemos materiales que deben precalentarse antes que ocurra la ignición, ¿ya? Pero a más de 93 grados centígrados, es decir, necesitan un poco más de calor. Y en el número cero tenemos materiales que no se queman, materiales que nunca se van a incendiar. Mira, entonces en inflamabilidad igualito, del 0 al 4. 0 no se prende, 4 se prende muy rápido y así va a ir escalando, igual que en salud. A ver, Edison, me dices que no has comprendido muy bien. A ver. Con respecto a salud o a inflamabilidad. A ver, esperamos su respuesta. ¿No? ¿Ya entendiste, creo? Inflamabilidad. Muy bien, Edison. A ver, mira, inflamabilidad. A ver, vamos a ver. Vamos a cumplir con lo que dice la ley, ¿ya? Lenguaje sencillo, entendible. Ya, mira. Si vemos cero, vamos a hablar con casos prácticos, ¿ya? Si vemos cero en inflamabilidad, una sustancia que jamás se va a prender, bueno, no es un material peligroso, pero que nunca se va a prender, ¿cuál es? El agua. Ya, por ejemplo, el agua, supongamos que lo ponemos en esa clasificación, va a tener cero. Entonces, va a tener inflamabilidad cero, quiere decir que no se va a prender. Ahora, tenemos otra sustancia que tiene el número uno en inflamabilidad, ¿ya? Y necesitas calentar mucho la sustancia, ya imaginemos, tienes, por ejemplo, una sustancia X, vamos a suponer esto de aquí, este aparato, y necesitas calentar o calentar un rato y luego ya se empieza a prender, pero no se prendió inmediatamente. Si tienes gasolina, por ejemplo, no, vamos a seguir en el número 2 con diésel, ¿ya? El petróleo que venden en los grifos, ¿ya? En el caso de diésel, por ejemplo, tiene el número 2 y tú enciendes un encendedor sobre la superficie del diésel y no se va a prender rápidamente, pero si tú mantienes el fuego en la superficie del diésel, no por mucho tiempo, solo cuestión de segundos, empieza a correr el fuego. Entonces necesita un poquito menos de calor. En el número 3 necesita un menos calor. Ya en el caso de la gasolina, un fósforo encima de la gasolina y se enciende inmediatamente. Y en el caso número 4 ya, ya no es la gasolina, sino sería el gas propano, digamos, o el gas natural. Entonces, en este caso, ya por ejemplo, ni siquiera un fósforo, ¿ah? Una chispa del celular puede hacer que se encienda inmediatamente la
eh, que se enciende inmediatamente el gas, ¿no? Entonces, esto me hace recordar algo. Por ejemplo, cuando tenemos en casa una fuga de gas, ya que creo que muchos la hemos tenido en algún momento porque falló la válvula o el balón estaba en mal estado, o cualquier sea el motivo. Entonces, muy recomendable no arrastrar ningún objeto. Si vas a abrir ventanas, hacerlo en forma muy lenta, porque en una microchispa, ¿ya? En una microchispa puedes dar inicio a una explosión bastante violenta. ¿Ya? Entonces, se considera aproximadamente el 8% de concentración del gas en el ambiente para que exista una explosión lo suficientemente violenta, incluso hasta para ser fatal. Entonces, con respecto a inflamabilidad, 0 no se prende, 4 se prende muy rápido y así va escalando. Espero con esto haya quedado un poquito más claro y vamos a ver reactividad. Mira, reactividad número 4, materiales que se inflaman, perdón, que por sí mismos pueden explotar o detonar, por ejemplo, la nitroglicerina. De nada eso. La nitroglicerina, ya, es una sustancia bastante inestable. Entonces, tú tienes un contenedor de nitroglicerina, ya, en laboratorio, por ejemplo, en laboratorio, los que hemos estudiado ingeniería química, trabajamos en la sintetización de nitroglicerina y tenemos ya el contenedor, pero hay que tenerlo muy frío y hay que tenerlo sin moverlo porque tú agitas esto a temperatura ambiente y se comporta muy mal, hace una explosión que puede incluso traer quemaduras bastante graves. Sí, sí, es muy inestable, ¿no? Entonces puede hacer una explosión incluso con gran cantidad de liberación de calor. Tengo, ya, también tenemos el número 3, materiales, ya en reactividad, ¿ah? Materiales que por sí mismos son capaces de detonar o de reacción explosiva que requiere de un fuerte agente iniciador o que reaccione explosivamente con el agua. Por ejemplo, la dinitroanilina. No es una sustancia muy conocida, pero vamos a suponer sustancia X, sustancia cualquiera, que tú ves número 3, ¿ya? Y por ejemplo, se le añade agua y es una sustancia incompatible con el agua, ya desprende gran cantidad de calor y puede generar una explosión bastante violenta. En el número 2 tú te das cuenta que la reactividad va bajando. Es un material inestable, ya que puede sufrir cambio violento, pero como por ejemplo, un contenedor, por ejemplo, que se caiga de una gran altura o un camión que se lleva una sustancia con reactividad 2 que tiene que ir obviamente a una velocidad muy lento y en horarios donde no haya mucho tráfico, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, colisiona bruscamente y puede hacer que exista un cambio químico violento y exista un comportamiento bastante agresivo del material. En el caso del número uno va bajando un poco más la reactividad, igualito, ¿no? Materiales que por sí solos son normalmente estables, pero que si le aumentas la presión o la temperatura, es decir, en un incendio, por ejemplo, ¿ya? Pueden reaccionar violentamente, incluso hasta el contacto con el agua, ya con alguna liberación de energía en forma violenta, por ejemplo, el ácido nítrico. Y en cero, materiales que son estables, ya, y que tampoco reaccionan con el agua. Entonces, en el caso, eh, a ver, en el caso de reactividad, el helio, a ver, me pregunta Jaro por el helio. En el helio tendríamos, a ver, el helio es un gas eh, considerado dentro de los gases inertes, entonces consideraría que en reactividad no tiene un nivel de reactividad y le pondremos reactividad número 0. A ver. Con respecto al color blanco, donde no se va a poner ninguna numeración, se van a poner algunos riesgos específicos. Para que se entienda un poquito mejor, enseguida les voy a pasar algunos ejemplitos, ¿ya? A ver, riesgos específicos, si ves una OX, quiere decir que es un material oxidante. A ver, ¿qué es un material oxidante? ¿Quién me responde? A ver, un material oxidante, ¿alguien tiene idea? A ver, no llegan sus respuestas, un poquito lento. Exacto.
¿sí? A ver, un material oxidante, un catalizador que genera el fuego, muy bien, catalizador quiere decir un agente que acelera, ¿ya? Para los que no conocen, un material que libera oxígeno, es un material que aporta oxígeno, ¿ya? Entonces, mira, un material, el agua oxigenada también es oxidante, ¿no? En presencia de calor va a liberar oxígeno, ¿ya? Y no solo en calor, también a temperatura ambiente, siempre y cuando no esté en un contenedor oscuro. Entonces, mira, ¿cuál es la desventaja de trabajar con materiales oxidantes? Que en lugares de almacenamiento de materiales oxidantes no puedes almacenar materiales inflamables. ¿Por qué? En caso de fuego, estos materiales van a empezar a desprender su propio oxígeno y van a ayudar a que la combustión comience perdón, a que la combustión se desarrolle mucho más rápido y violento. Entonces, el permanganato de potasio también es oxidante. Muy bien, Adriana. ¿Ya? Mira, entonces, en el caso de estos agentes oxidantes, tenemos ya múltiples, en el mercado existen muchos y por eso en las placas te van a poner ya oxidante porque hay que tener cuidado de no dejar productos inflamables a los alrededores. Caso común, cilindro de oxígeno, ya, y algunos operarios por desconocimiento comienzan eh, le echan aceite, grasa para aflojar la válvula, para poder manipular, y todo se comienza a llenar de sustancias como aceites y grasas. Y estos sabemos que son combustibles. Entonces, imagínate un día de sol, ya, un día de sol, y hay una pequeña fuga de oxígeno, ya justo en la salida de la válvula. Entonces, se va a prender esto mucho más fácil que si no existiera la fuga porque el oxígeno ayuda a quemar. Ejemplo clarito del oxígeno, mira, vamos a suponer que tengo, vamos a suponer que tengo sí, Gilmar, los oxidantes también están definidos en clases, ya, esto se ve en nuestro curso ya de clasificación de los materiales peligrosos dentro de los ya cursos de especialización, vamos a mencionarlos ahora, sí, ya, pero mira, a ver, déjame terminar un ratito con los oxidantes. Ya, caso clarito. Vamos a suponer que tenemos, a ver, una bola así de papel. Ya, prendo con un encendedor el papel y sabemos a qué velocidad más o menos se va a quemar esto. Se va a quemar en forma lenta, ¿no? Y lo ponemos acá con el fuego hacia arriba y ir avanzando lentamente. Pero si, por ejemplo, aquí al costado tengo un contenedor de oxígeno y yo abro ligeramente ya en la válvula de oxígeno, si yo acerco este papel con fuego a la salida de oxígeno, el fuego se va a avivar y el papel se va a quemar mucho más rápido. Es una prueba que hacemos en laboratorio. Entonces, con esto se demuestra que las sustancias oxidantes ayudan muchísimo a la producción mucho más rápida de fuego. Tenemos también corrosivo, ¿ya? Sustancias corrosivas son aquellas que degradan, que desnaturalizan, descomponen, ¿no? Por ejemplo, una sustancia corrosiva es el cloro. He hablado del cloro también. Ya, el cloro es una sustancia corrosiva porque incluso a los tejidos de la piel los va a romper, va a desnaturalizarlos, va a degradarlos, ya, los descompone. Entonces, ¿qué sucede? Está haciendo su acción corrosiva. Por eso hay que tener mucho cuidado con estas sustancias. El ácido nítrico, a ver, el ácido sulfúrico es corrosivo también, y muchas sustancias que conocemos en el mercado son corrosivas. Radiactivo, habíamos hablado del ejemplo, ¿no? De esta toma de imágenes en rayos X, pero hay sustancias radioactivas. Por lo general no son muy comerciales, pero si es que vemos este símbolo de radiactividad bastante conocido, hay que tener bastante cautela con aproximarnos. Una W tachada quiere decir no usar agua. ¿Y alguien sabe por qué le pone W tachada? ¿Por qué pone una W tachada? A ver. No water, exacto. En inglés, recordemos que la NFP es una norma americana, ¿no? En su traducción al español es la Asociación Nacional de Protección contra Incendios o contra el Fuego, ¿ya? Entonces, ahí vemos, ya ahí es muy importante que ustedes conozcan esto
W tachada, no usar agua, ¿sí? No water. Y riesgo biológico, este símbolo de infeccioso, también bastante conocido, que generalmente lo vamos a encontrar en centros hospitalarios o donde se trabajen con muestras biológicas. A ver, Gilmar nos dice no water porque genera gases al contacto con el producto, ¿sí? Ya, por ejemplo, hablamos del carburo de calcio, lo que utilizan los soldadores. ¿Qué pasa? ¿Qué gas se genera cuando mezclamos carburo de calcio con agua? Acetileno, exacto. Muy bien, Jonathan. Ya, muy bien, Luis Pinto. A ver, Lisbeth, muy bien. Ya, entonces, con esto tenemos bastante claro que si un contenedor o una ferretería donde hay acetileno, que muchas veces lo tienen en grandes cantidades, se está incendiando, no debemos echar agua. Y si sabemos que hay acetileno y vienen los bomberos, hay que decirles que hay acetileno para que no actúen con agua y utilicemos otro método de extinción de fuego, como por ejemplo la espuma. ¿Ya? Entonces, en el caso del carburo, ¿ya? Hay que tener muchísimo cuidado y si tú ves que hay un incendio de esa vez, aléjate. Tenemos también el rombo de la NFPA, a ver un ejemplito acá, ¿ya? En este caso para el gas cloro. 3 en riesgo a la salud. En riesgo a la salud 3 es como decir muy peligroso, ¿cierto? En 4 sería mortal o fatal. Bajamos un poquito al nivel 3, muy peligroso. Inflamabilidad 0 quiere decir que no se prende. Reactividad 0 quiere decir que no va a reaccionar este producto químico, ¿ya? Y oxidante quiere decir que puede ayudar a producir fuego. Muchas gracias por el comentario, Edison. A ver, rombo NFPA 704 con respecto al sodio. A ver, los que conocen el sodio. Ahorita vamos a pasar un ejemplo, ¿ya? Es una sustancia bastante peligrosa. Mira, tiene, con respecto a la salud, nivel 3, que quiere decir muy peligroso. Con respecto a inflamabilidad, se va a prender, ya va a liberar mucho calor. Al contacto, por ejemplo, con el agua libera hidrógeno, que es un gas altamente inflamable, ¿ya? Y tiene número 3 en reactividad, con el agua reacciona violentamente y además es corrosivo. Creo que a ninguno de nosotros nos gustaría tener contacto con el sodio metálico. Ojo, no se confunda cloruro de sodio, es la sal de cocina, algunos me confundieron alguna vez eso, ya, por eso lo menciono, pero sí sodio. Con esto vamos a ver un videito, ¿ya? A ver. A ver, ahí tienen el video. You should log it. No, not drop it. Log it? I'm recording it. And You're Stody wants to throw it in. oh, Trevor. I do. I will. Here, give me the glove. All right, I'm gonna just keep throwing it. Oh, A explosion! ver, atento al video y lo analizamos, ¿sí? Eso que vemos en la imagen Wait. es una barra de sodio. You want me to throw it real far? Hold on. Wait. ¿No ven el video algunos? Wait. Can I throw it real far or no? This is sodium. A ver, esperen un momentito, a ver, solucionamos esto. That's fine. A ver, ponemos play. That way? A ver. Ahora sí se ve el video. Bien. Ya, vemos ahí el jovencito se ha ido con la barra de sodio. Ya, y se va a ir a ese pequeño muelle. Ahorita vamos a ver en la imagen. Se enciende el hidrógeno y causa una reacción bastante violenta. ¿Te das cuenta la cantidad de agua vaporizada, la cantidad de calor que se ha desprendido por aproximadamente un kilogramo, perdón, medio kilogramo de sodio? Y fue una reacción bastante violenta. Entonces, a ver, los que no han podido ver el videíto, ya, los que no han podido ver pueden buscarlo en el YouTube. Está como
sodium en inglés, water, pongan solo sodium water y el video va a aparecer ahí y lo van a poder disfrutar. A ver, ya, bueno, a pedido de ustedes vamos a ponerlo una vez más, ¿sí? A ver, un momentito. A ver, mientras esperamos que cargue un poquito. Ah, ya, muy bien, le voy a bajar un poquito la resolución. Log it. I'm recording it. And... You're Yeah. who wants to throw it in. Oh, Trevor. I do. Or try to I keep will. throwing it. Here, give me the glove. All right, I'm gonna just keep throwing it. Oh, explosion! I need a slow motion video. Hold on. Hold on. Wait. We are recording. From the dog. Stop from the dog. Wait. A ver, ¿se ve ahí? You want me to throw it real far? Hold on. Wait. Davey ha puesto el link, me parece. This is sodium. ¿Sí? That's fine. Ya, a ver, terminamos de ver el videito y lo analizamos. A ver, vamos a esperar un poquito. That way? Okay. Then it explodes. Yeah. Sí, a los que hay algunas personas que no pueden apreciar el video a través de la transmisión. Ahí sus compañeros felizmente muy amables están compartiendo el link para que puedan Sodium. apreciarlo. Ahí vemos, sí, la explosión de esta barra de sodio y vemos la gran cantidad de calor y ahí vemos la gran nube de vapor de agua que se ha desprendido. Bien, a ver, mira, acá tenemos dos factores. Primero, bueno, evidentemente primero vamos a ver el factor de nuestra salud y seguridad. Si es que tenemos contacto directo con sodio, nos va a producir quemaduras bastante graves. El sodio se transporta, para empezar, mira, el sodio se transporta en contenedores ya no muy grandes, ya dentro de contenedores e inmersos en sustancias orgánicas, como pueden ser, por ejemplo, el diésel o cualquier otra sustancia orgánica, para aislar el sodio de la humedad. Ese es el objetivo principal. Entonces, vamos con los riesgos biológicos también, Geraldine nos menciona. Ya, vamos a mencionar aquí esto. Ahora, mira, con respecto a este riesgo, al riesgo ambiental. Mira, el sodio con el agua generan dos sustancias químicas muy dañinas. El primero y el más dañino es el hidróxido de sodio, que es la soda. Y en esa laguna hay vida, hay peces, y si le vas a añadir soda, entonces vas a terminar con la vida, ¿no? Luego tenemos la liberación de hidrógeno. El hidrógeno es un gas bastante inflamable, ¿ya? Sucede esto, mira, esto me gusta explicarlo mucho así. A ver, los que han visto, vamos a salir un poquito del tema, ¿ya? Pero enlazado netamente con el hidrógeno. ¿Dónde se libera hidrógeno? Mira, los autos modernos tienen aros de magnesio, ¿sí? Cuando el magnesio está caliente, ¿qué sucede? Muchas personas cometen el error de aplicarles agua directamente sobre el aro. Y esto hace que se incremente con más violencia el fuego. Y supuestamente el agua es para apagar el fuego, pero ahí también tenemos que hablar de las clases de fuegos. Esta es una clase de fuego tipo D, de metales, de combustibles. Pero no es el problema exactamente que se va a incendiar más rápido el magnesio, sino que sucede. Al contacto ya, del agua con el magnesio caliente que se está incendiando en el aro de un vehículo, ya, el agua está hecha de hidrógeno y oxígeno. Y sucede que, muy bien, Néstor, ABC de acá son las clases de fuego. ¿Qué sucede? Que el agua con el magnesio caliente se descompone en hidrógeno
y en oxígeno. El hidrógeno es altamente inflamable, el oxígeno es oxidante, y si tienes algo inflamable, que sería el combustible, y tienes el oxígeno y tienes la temperatura, completas tu triángulo de fuego y produces mucho más fuego. Entonces es algo contraproducente, ¿te das cuenta? Y en ese caso, cuando se aplica, en el caso del video, cuando se le aplica el sodio o cuando se tira el sodio al agua, empieza, esa llama que sale es el hidrógeno que se está produciendo, ¿no? Entonces, como también hay una reacción química exotérmica, se desprende gran cantidad de calor que hace que el agua se vaporice y ahí es donde viste esa gran nube en forma de hongo. A ver, sí, la reacción en cadena, ya, o sea, primero va a ser en la superficie y luego va avanzando en cadena, como dice muy bien Néstor, ya, va avanzando la reacción y es por eso que se hace bastante violenta. Entonces, ese es con respecto al sodio. A ver, avanzamos ya un poquito más para que no nos gane la hora. A ver, veamos. Las placas DOT, otra forma de reconocer los materiales peligrosos, que está dada por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, por eso las siglas en inglés DOT. Ya mira, con respecto a los colores que utiliza la DOT, mira, ves el color amarillo, que significa que es un material oxidante, ya sabes que oxidante ayuda a producir fuego. El color rojo, que te indica inflamabilidad, el color naranja que te indica explosivo, el color verde que te indica que es una sustancia no inflamable, ¿ya? Y el color azul que te indica que es una sustancia reactiva con el agua, reacciona mal. El color azul sería como el equivalente al W tachado en la NFPA, al no water. ¿Ya? Son placas DOT, Pepe, son de Estados Unidos, del Department of Transport, ya, del Departamento de Transporte de Estados Unidos. Mira, acá les voy a enseñar una memotecnia y quiero que me presten mucha atención, porque esto sí puede hacer que nosotros, aparte de conocer el rombo de la NFPA, que ya sabemos que la clasificación va del 0 al 4 y que del 0 no es peligroso y el 4 es muy peligroso, dependiendo en qué categoría se encuentre, vamos a ver la guía práctica para la clasificación de placas DOT. Mira, en el número 1 tenemos explosivos. Muy bien, Gabriel. Gabriel, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Te conozco de algún lugar. A ver, mira, la clasificación de las placas DOT tenemos, mira, el número 1 explosivos. En el número 2 tenemos a los gases. En el número 3 tenemos a los líquidos inflamables y combustibles. En el número 4 tenemos los sólidos inflamables. Número 5, materiales oxidantes. 6, materiales venenosos. 7, radioactivos. 8, corrosivos. Y 9, misceláneos. Ahora tú me dirás, ¿y cómo voy a aprender todos esos números? A ver, si te das cuenta, si se puede apreciar, en la imagen vemos, debajo, en la parte inferior de cada placa vemos un número. ¿Lo ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En el vértice inferior interno, ya en la parte interna de cada placa. ¿Lo ven? Ya, entonces, mira, a ver, en el color verde me preguntan por ahí. Ya el color verde me dicen que Jacobo. Y el color verde lo habíamos visto acá en la lámina anterior. ¿Sí? Y significa no inflamable, es una sustancia no inflamable. Ya mira, la clasificación de las placas. Entonces, mira, quiero que te concentres en los números que están en el vértice inferior de las placas y ves 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 clasificaciones para los productos químicos, en este caso. ¿Y ves las letras verdes? Ojo, concéntrate en las letras verdes, vas a ver, mira, vas a aprenderte de ahora en adelante una palabra de 9 sílabas. Ex, ga, li, sol, oxi, vera, co, mi. ¿Sí? Entonces, mira, solo junta las palabras verdes y arma una sola palabra. Ah, ya, a ver, ¿por qué el 5 tiene 5.1? Es la clasificación
que se le da a los agentes oxidantes o peróxidos orgánicos, ¿ya? Entonces, tú vas a ver dónde encuentras esta clasificación. Está en la guía de respuesta a emergencias, ya en la GRE 2012, y también lo vamos a encontrar en el libro Naranja, que está en forma gratuita también en internet, en la página de la entidad que regula el transporte de mercancías o materiales peligrosos. ¿Ya? Entonces, mira, te vas a aprender ex-gali-sol oxi-veracomí, algo así como lo tienes en esta imagen. ¿Ves ahí? Ex-gali-sol oxi-veracomí. Entonces, encima de cada letrita, perdón, de cada sílaba, le vas a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Conclusión, con este método, cuando vayas por la calle y veas un contenedor o estás en tu trabajo y ves un contenedor con este tipo de placas, fíjate en la parte inferior qué placa tiene, perdón, qué número tiene. Vas a ver, por ejemplo, se me ocurre que tenga el número 6. ¿Sí? Y yo, el número 6, ¿qué será el número 6? No lo sabemos. Pero si te acuerdas, mira, ex, ga, li, sol, oxi, B. B, venenoso. Entonces, material venenoso. Es un material tóxico e infeccioso. Y va a ser muy fácil para que tú puedas, ¿ya? Para que tú puedas responderte a aquella cuestión que te pudieras hacer en ese momento. Si encontramos, por ejemplo, el número 2, ex, ga, a gases. Pero el rojo, ahora mira, el rojo significa, según la lámina anterior, inflamable. Entonces vemos aquí 2 en color rojo, un gas inflamable. ¿Sí? Y ahí vas mezclando los criterios de los colores y los números. A ver, Edgardo nos pide la memotecnia de nuevo. Acá está. Ex-gali-sol oxi-veraco-mi. ¿Ya? Es una memotecnia que utilizamos los bomberos y quiero compartirlas con ustedes porque es algo que, bueno, en realidad me ayuda bastante cuando veo algún tipo de contenedor y me voy inmediatamente a la numeración que está en la parte inferior y luego veo el color de la placa. De nada, Edison. Es un placer compartir contigo esta información. Y bueno, y con todos ustedes en realidad. A ver, entonces mira, por ejemplo, en el color rojo acá, ves combustible y ves un número 3 abajo. Ex-gali. Li es líquido. Líquido inflamable, porque está en el 3 en el color rojo. ¿Ya? Muchas gracias, Gabriel Dulanto, ya por el aporte. Entonces, mira, tenemos esta información y la memotecnia, les voy a pedir que no se lo olviden, ex-gali-sol oxi-veracomí. Exacto, Alejandro, en el rombo, sí, en el vértice de abajo se ve el número. A ver, muy bien. Entonces, espero que esto les sirva a ustedes para que podamos entender. A ver, vamos a la siguiente lámina. A ver algunos ejemplos aquí. Ya, por ejemplo, vemos para el diésel, para el R500, querosene, la gasolina. Ya, entonces tú ves ahí la clasificación y son las placas que vamos a encontrar constantemente. A ver, Fabio, no nos falta mucho, yo calculo en unos 15 minutitos estamos acabando, máximo 20. Vamos a hablar un poquito más de transporte y ahí terminamos, ¿ya? A ver. Con respecto al cilindro de gases comprimidos, a ver, con lo que hemos aprendido, derechito nos vamos al color verde. Número 2 en el color verde. ¿Qué significa? Con nuestra memotecnia. El número 2 en el color verde. Gas, muy bien. Ex-gas. Y nos metemos ahí gas. Y si está en color verde es no inflamable. Y te lo dice ahí al centro, ¿verdad? Ex-gas, muy bien, John. Entonces, ex-galisol oxiveracomi, no te olvides. Y ahí nos podemos ayudar muchísimo con esta memotecnia. Muy bien, gas no inflamable, muy bien, Lisbeth. Muy bien. Ya, me alegra mucho que se esté entendiendo para que esta información nos sirva a nosotros para poder protegernos de los materiales peligrosos en cualquier lugar que nos encontremos. Si vemos un incidente por materiales peligrosos, lo primero que tenemos que hacer es mantener la distancia inicial de seguridad. Yo te recomiendo, cuando recién te aproximas, no te acerques más de 100 metros, aproximadamente una cuadra, tu distancia inicial de seguridad. Y luego de ahí vas a poder apreciar qué hay en el contenedor, qué número hay y ello.
Entonces, con eso tú podrás darle información al servicio de emergencias. En el Perú, ¿cuál es el número de emergencias? A ver, ¿cómo nos llamamos con los bomberos? ¿Cómo nos comunicamos a los bomberos? ¿A qué número? No, 105 es de la policía. Muy bien, Néstor. Patricia, muy bien, John. Muy bien. Ya, es el 116. Está muy bien. Desde cualquier teléfono, para cualquier tipo de emergencia, en forma responsable, por favor, tenemos muchas falsas alarmas al número de los bomberos, ¿sí? Muy bien, 116. Me alegra mucho, ya que muchos conozcan el número de los bomberos. En Ecuador nos dicen que es el 911, muy bien, es muy importante que ustedes siempre conozcan. En Venezuela también. En Colombia es el 112, ya. Entonces, no, muy bien. A ver, en México no tengo el dato, ya no tengo el dato de su servicio de emergencias, ya. Saludos para todos ustedes en Paraguay, México, Bolivia, Colombia que están conectados con nosotros. Y vamos a ver las zonas de aislamiento. Mira, las zonas de aislamiento, vamos a aprender así facilito, ¿ya? Donde está la fuga o el derrame, zona caliente. A los alrededores, dependiendo de lo que te diga la guía de respuesta de emergencias, zona tibia, que es donde se va a realizar la descontaminación del personal y tampoco es segura. Y en el área verde, según la distancia con respecto a la zona caliente o al punto de la emergencia, al centro de la emergencia, va a ser la zona fría, donde ahí sí podemos estar nosotros en condiciones civiles o de no estar protegidos con el equipo de protección necesario. ¿Ya? Entonces, mira, zona caliente tenemos el lugar donde están trabajando los técnicos en materiales peligrosos con un traje nivel A y que están completamente aislados del exterior y pueden manipular este tipo de sustancias. Zona tibia, también la llamada zona DICON por la descontaminación. Entonces, con estas imágenes, más o menos les muestro cómo se descontamina al personal que ha estado expuesto en la zona caliente. Se utiliza el SCBA, que es el equipo de protección para respiración. Ya, a ver, en la zona fría no es necesario porque se considera que es la zona segura. Ya, solo se va a utilizar en la zona tibia y en la zona caliente. La distancia entre cada zona la vamos a encontrar en la guía de respuesta a emergencias, ¿sí? En la GRE 2012. Va a depender muchísimo del material y dependiendo si es de día o es de noche, si es que hay fuego o no. Y la zona fría es donde va a estar el servicio de emergencias, donde va a estar el personal que va a relevar, ¿ya? Y van a estar, muchas gracias Julio Cruz, ya por tu comentario. Entonces, tenemos en la zona fría donde sí podemos estar nosotros en forma segura. Y esto, recuerden, la distancia va a depender de lo que nos mencione la guía de respuesta de emergencias. La manipulación de Matpel. Acá nos vamos a detener un par de minutos. Esta imagen, en realidad, bueno, es una imagen bastante fuerte, pero que recuerdo mucho por comentarios de compañeros míos de los bomberos. Ya que sucede, el escenario más o menos es así. Se trabaja en una planta industrial con ácido sulfúrico y con ácido sulfúrico sabemos que es una sustancia corrosiva, que reacciona con el agua muy violentamente. ¿Y qué sucede? Que había técnicos de mantenimiento que estaban haciendo mantenimiento, valga la redundancia, a las tuberías de ácido sulfúrico, tuberías elevadas, y habían puesto conos, ¿no? En un sector para que nadie intervenga, porque cuando se separe la brida que está conectando las tuberías de ácido sulfúrico, va a caer ácido y no le vaya a caer a alguien, pues. Entonces, ¿qué sucede? Un operario de producción ve que solo se han puesto conos y él asume que es para que no pasen los vehículos por la parte de abajo. Entonces, ¿qué sucede? El operario pasa ya por esta zona y justo en el momento que está pasando se desconectan las tuberías en la parte superior y cae ácido sulfúrico y le cae en el cuerpo. Entonces, le produce quemaduras graves muy similares a las de la imagen, ¿ya? Y debido a la gran cantidad de pérdida de sangre y de fluidos, el joven entra en un shock séptico y le da termina en un paro cardíaco.
Entonces, imagínate el momento de querer hacer las compresiones torácicas, falló procedimiento de trabajo seguro muy bien. Ahorita vamos a hablar de cuál sería la medida correctiva. Entonces, mira, ¿qué sucede? En este caso, se le intenta dar las compresiones torácicas para reanimar a la persona, pero el ácido con la piel y la grasa que se encuentra en nuestro propio cuerpo hace una sustancia jabonosa y era muy difícil darle los masajes cardíacos debido a que las manos del masajeador se resbalaban. Entonces, ya, nos comenta Héctor un choque hipovolémico por pérdida de sangre, también es uno de los factores. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? No se le puede dar los masajes si un joven aproximadamente de 20, 21 años pierde la vida. ¿Qué sucede? No hacemos un bloqueo efectivo muchas veces y solo ponemos conos asumiendo que nadie va a pasar. Por eso es muy importante poner las barandas o poner las mallas, ¿no? Con todos exagerando, digamos, en seguridad para no terminar en accidentes, en este caso fatales, ¿ya? Y mantenernos en nuestra labor productiva. Medidas preventivas, vamos a hacer un resumen así, sencillito, ¿ya? Medidas preventivas para manipular los materiales peligrosos. Etiquetar y rotular el momento de trasvase, no te olvides siempre de poner el sticker, ¿ya? Eh, a ver, contar con ventilación local y equipos de protección personal. Tenemos también el sistema de identificación HMIS, utilizado más que todo para almacenamiento, para lo que es almacenamiento para manipulación de las sustancias químicas. Entonces, mira, es muy similar al de la NFPA. Azul, salud, rojo, inflamabilidad. Y en vez de color amarillo vas a encontrar un color anaranjado, un color naranja, y ahí vas a encontrar, en vez de reactividad, peligro físico, que prácticamente viene a ser lo mismo. ¿Ya? Y donde en el color blanco no vas a encontrar riesgo específico como el de la NFPA, sino vas a encontrar protección personal. Vamos a ver algunos ejemplitos, ¿ya? A ver, te va a indicar también, el ejemplo lo pasamos en unas 3 láminas, por favor. ¿Ya? En el color azul, aquí vemos en el color azul, mira en la imagen, hay 2 cuadraditos. Uno vas a poner la clasificación del grado de peligro y al costadito, en el primer espacio en blanco se va a poner el órgano que va a ser afectado por esa sustancia química. Ahí vas a ver riñones, pulmones, sangre, la piel, el aparato reproductivo, los ojos, el sistema nervioso, etcétera. ¿Ya? Vas a encontrar características del material también, que es una sustancia inflamable, a presión, explosivo. Eso lo vas a encontrar en la parte inferior, aquí donde dice protección personal. Ahí vas a encontrar las características de la sustancia. Entonces acá vemos un ejemplo. A ver, rapidito. En este sistema de clasificación, de identificación, perdón, HMIS, tenemos el nombre de la sustancia, ya por ejemplo solvente en aerosol. En salud 2 vemos un cerebrito que va a afectar el sistema nervioso, y cuando tú ves un 2 quiere decir que ya se está acercando a ser muy peligroso, es peligroso, y si le ponen un asterisco es algo más que ello, o sea que te puede hacer un poquito más de daño. Ya, inflamabilidad 4, unas sustancias que se prenden muy rápido. Ya, en peligro físico o lo que sería reactividad, número 1. Protección personal vas a utilizar los equipos OPSU, ahorita vamos a ver de qué se trata ello, y que es una sustancia inflamable. Entonces, mira, riesgo a la salud, muy parecido al criterio al de la NFPA, igualito del 0 al 4. ¿Ya? En inflamabilidad es lo mismo, considera incluso temperaturas muy similares, por no decir iguales prácticamente a los de la NFPA para su clasificación. Riesgos físicos, ya con respecto a reactividad. Y protección personal, acá vemos, por ejemplo, A, solo necesitas gafas, nivel B, gafas y guantes, nivel C, los lentes, los guantes y un delantal. Entonces ahí vas a ver todo lo que necesitas, ya dependiendo si es respirador, botas, necesitas un protector facial entero, ya necesitas lentes oscurecidos, ya para evitar grandes cantidades de luz. Y acá vas a encontrar también, por ejemplo, N, E, O, P. Ya, esta información la pueden encontrar
ya en la clasificación HMIS también en la web, y se va a utilizar más que todo, le decía, para la manipulación. Los laboratorios utilizan mucho este sistema. Tenemos el transporte de MATPEL, ya nuestro último capítulo, y vemos acá los responsables del transporte. Como siempre, en todo trabajo de materiales peligrosos, o en toda labor de riesgo, vamos a encontrar a los responsables del transporte. ¿Ya? Mira, a ver, el remitente se encarga de qué? De proporcionar la guía de remisión que tiene que contener la siguiente información. El número de Naciones Unidas, recuerda, era como el número de nuestro DNI, qué clase de riesgo lleva, ya la hoja de seguridad, especificaciones. Tenemos también responsabilidad del transportista, que es la persona que prácticamente tiene toda la responsabilidad porque es quien va a llevar de un lugar a otro la sustancia química y tiene que tener todos los cuidados necesarios. El conductor ya tiene que obedecer a lo que le dice la empresa transportista, como verificando el buen estado del vehículo, verificar que la señalización sea la correcta, solicitar el apoyo de la policía o de los bomberos según sea el caso. Ya por eso es muy importante que sepan el número de los bomberos. Ya interrumpir el viaje estacionándose en un lugar seguro y no hacerlo nunca en curvas. En curvas son cuestiones de criterio. En ningún caso en puentes o túneles, porque puede haber un derrame o una fuga del gas y se estaría en un lugar cerrado, ¿cierto? ¿Ya? A ver, medidas de seguridad. Está prohibido, ¿sí?, cargar y transportar materiales junto con alimentos. Mira, y eso no solo es en el transporte, sino cuando se manejan productos químicos, sobre todo en almacenes o laboratorios o en el almacén de limpieza. ¿Ya? He visto en muchas inspecciones que ponen sus alimentos sobre sus reposteros, sobre sus repisas. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que las sustancias químicas, cuando son manipuladas, liberan sus vapores y luego, como muchos de ellos son más pesados que el aire, ¿ya? Recuerden, se va asentando y se van a depositar sobre los alimentos. Entonces, los alimentos definitivamente son porosos, ¿ya? ¿Y qué va a suceder? Que van a absorber esas sustancias químicas y luego van a ser ingeridos por la persona y se estaría contaminando. Está prohibido el transporte de residuos peligrosos incompatibles, salvo que se adopten las disposiciones que señala el Libro Naranja de las Naciones Unidas. Ojo, el Libro Naranja, a través de la página web de HSQ, también pueden descargarlo a través de la cuenta de Facebook de HSQ, ¿ya? Y ahí van a encontrar todas las sustancias químicas comerciales, cuáles son incompatibles, ahí van a encontrar todo lo que ustedes necesiten saber. Si es que trabajan con alguna sustancia química en su centro de labores y tienen dudas, aquí van a encontrar la respuesta. Ya tienen mucha información ahí, también como en la guía de respuesta a emergencias. Las medidas de seguridad también nos indica que está prohibido el transporte de materiales en el transporte público. Ya evidentemente en un bus no puedes encargar que lleven soda, por ejemplo. Ya está prohibido eliminar o purgar materiales en el camino, en la calle. No, tienes que tener un plan de acción en caso de fuga o derrame para que no afecte al medio ambiente ni a las personas. El transportista o remitente deberán que ejecutar lo previsto ya en el plan de contingencia, dar cuenta a la Dirección General de Asuntos Ambientales en caso de accidentes, en un plazo de 7 días como máximo. A ver, el transbordo y trasiego. En caso de accidente habrá que hacer un transbordo, pero solo material capacitado, solo personal capacitado. No podemos llevar a un ayudante que no tiene la capacidad, la competencia necesaria para hacer este tipo de labores. Emergencias durante el transporte. Puede haber incendios, derrames, combustible, choques vehiculares, tormenta eléctrica, inundaciones, ¿no? Múltiples eventos que se pudieran presentar, ¿no? Asaltos incluso. Entonces, vemos en la imagen inferior, por ejemplo, ha habido un terremoto y los camiones con materiales peligrosos, en este caso, han quedado pues atrapados en la pista que ha colapsado, no, en la carretera ha colapsado. Ahora, habrá que tener un plan de acción para sacar de ahí
estos contenedores o vamos a ver cómo se hace el trasvase de esta sustancia a otro contenedor. Medidas preventivas para evitar incendios en momento de transporte. No dejar prendidos cigarrillos, ya bueno, todos nosotros sabemos cómo utilizar un extintor, ¿verdad? Revisar periódicamente las instalaciones eléctricas, realizar simulacros para estas emergencias, revisar el estado de calentamiento del motor, llantas antes y durante la partida. Entonces, esto es muy importante que exista un checklist y una lista de verificación que se le da al conductor y que revise el estado del vehículo antes de partir. Y obviamente que lo revise en forma responsable. No es que yo me sé el checklist de memoria y marco sí, sin revisar nada, ¿no? Hay que hacerle seguimiento al conductor para que dice, por ejemplo, nivel de aceite y que vaya y verifique de verdad el nivel de aceite, ya que del líquido de frenos, del sistema eléctrico, que todo esté muy bien, de la temperatura del motor y etcétera. Para cualquier tipo de emergencia MATPEL, ¿qué vamos a hacer? Distancia inicial de seguridad, ¿cuánto les dije? 100 metros. Sí, es lo que se recomienda. Asegurar y controlar la escena, ya. Identificar el problema, evaluar riesgos y peligros y reportar la emergencia al 116 en nuestro país, en el Perú. Entonces, en la imagen de acá, ver qué vemos. Una persona que está al costado de un camión que lleva ya materiales peligrosos, tiene un número 3, ya con un color rojo que significa que un ex-gali, un líquido color rojo inflamable, ya, y esta persona está próxima al camión, ya que se ha volcado, y bueno, definitivamente si un camión se vuelca y no tengo los equipos de protección necesarios y no conozco cómo se va a comportar el material, no tengo por qué acercarme, ya lo saben. Todas las letras verdes, toda la parte verde es lo que nosotros podemos hacer. ¿Ya? Luego, seleccionar equipo de protección personal y herramientas ya lo hará el personal especializado. Administrar la información y coordinación de recursos ya lo harán de repente es una mina, llega su personal propio, tiene sus técnicos de materiales peligrosos. Implementación de objetivos y de respuesta, descontaminar el área y finalizar el incidente cuando todo el escenario quede seguro. ¿Ya? Entonces nosotros podemos hacer todo lo que está en letras verdes hasta el reporte de la emergencia. Siempre hay que recordar qué cosa, que lo que no conocemos nos puede quitar la vida. ¿Sí? Esto vamos a considerar así. Si es que yo veo un contenedor, una sustancia química, ya, que no conozco y no sé cómo se comporta y no tengo a la mano mi guía de respuesta a emergencias, ya, yo le recomiendo, por ejemplo, ahora que todos, bueno, la mayoría tenemos un smartphone, y que puede leer archivos en PDF, que mantengas la guía de respuesta a emergencia en tu celular. ¿Sí? Entonces, inmediatamente, tú ves un incidente, tomas tu distancia inicial de seguridad, ya puedes ver el número de identificación ONU y en la guía de respuesta a emergencias vamos a poder ver de qué sustancia estamos hablando, a qué nos estamos exponiendo, y te vas inmediatamente al número de guía y te dice, tienes que alejarte porque libera vapores tóxicos y mucho más, por ejemplo, si hay humedad en el ambiente, ¿no? En una de las sustancias químicas. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, para cerrar la capacitación. Sí, sé que la información ha sido un poquito rápido, ya, pero he tratado de darle toda la información necesaria para que no resultemos siendo víctimas de algún producto químico. A ver, si no tenemos preguntitas, entonces, muchas gracias por sus comentarios positivos. En realidad es un placer para mí siempre compartir estos temas y sobre todo por nuestra seguridad y la seguridad pública. ¿Ya? Entonces, con esto doy por finalizada la capacitación. Espero que les haya sido de mucha utilidad y que lo apliquen de ahora en adelante. Muchísimas gracias.